comunicación y es tratada como un espectáculo. Eso requiere casi que les diría un análisis específico, porque es algo muy negativo que a su vez es usado para ganar dinero. Cuanto más, si ustedes se fijan, cuanto más violenta es la noticia, más consumo hay de la misma. Todos estamos atravesados por eso. Uno mira los títulos y va a ver, a lo mejor, depende de cada persona, ¿no? Pero generalmente te tiende a llevar a ver lo que es más violento. Incluso los titulares, si ustedes pueden analizar un poco la forma en cómo hacen los titulares, es justamente para llamar la atención en ese sentido. Entonces, bueno, todas esas características son plausibles de hacer un análisis del porqué de eso. Como fenómeno, la violencia manifiesta la acción de una fuerza. ¿Tá? No existe unidad en la violencia, sino una serie de fenómenos que pueden estudiarse desde distintos abordajes teóricos. Es a comienzos del siglo XX donde observamos desde la perspectiva del psicoanálisis dos cosas que vamos a como incluir en el análisis. Por un lado, el declive de la figura paterna. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, se lo llama el ocaso de la ley paterna. Esto quiere decir que a lo largo de, diríamos, a lo mejor siglos, ¿no? Porque estos son producciones históricas que se van gestando a lo largo del tiempo, el lugar del padre como lugar de la ley, que justamente, si ustedes se acuerdan de la constitución psíquica con el complejo de Edipo, lo veíamos como digamos, la función paterna que separa al hijo de la madre. ¿Se acuerdan? Que en una primera instancia el hijo está en la misma, digamos, en la misma energía, con la misma burbuja narcisística con la madre, y es el padre el que interviene con la ley de prohibición del incesto, que separa, digamos, la función del padre es separar al hijo de la madre. ¿Para qué? Para que el hijo pueda tener un deseo propio, más allá del deseo del otro, que es el deseo de la madre. Entonces es constitutivo del deseo del sujeto la función paterna, para el psicoanálisis. Entonces, acuérdense que no es necesario que esté el padre, sino que es una función que la puede cumplir cualquiera. No es necesario el padre de carne y hueso, sino alguien que cumpla esa función. Entonces, lo que se ve a lo largo de, digamos, el desarrollo histórico es que esa figura paterna está en franco declive y franca crisis, en su función, en la función paterna. Entonces, todo ese proceso se llama ocaso de la ley paterna, lo cual hace caer social y culturalmente, digamos, la constitución del sujeto, del deseo propio en el sujeto. No es menor esto. Es muy importante este efecto que produce en la subjetividad, en los sujetos. Y por otro lado, otro fenómeno que el psicoanálisis marca es la descomposición de los ideales, los cuales funcionaban atemperando, conteniendo la agresividad y la tensión propias de la civilización. Es decir, ¿qué quiere decir esto? Que el tener un ideal, digamos, tanto subjetivo, tanto social como cultural, producía una función en los sujetos de contención de la agresividad. Es una función psíquica, es decir, si uno se dice a sí mismo o tiene como
en la cabeza. Por ejemplo, ustedes quieren ser médicos. Su ideal en este momento es ser médicos. Ese ideal funciona conteniendo un montón de conductas, porque ustedes están dirigiendo sus conductas al estudio, digamos, al rendir, a todo lo que es la carrera universitaria, para lograr ese ideal que es ser médico, ¿verdad? Entonces eso quiere decir que los ideales funcionan atemperando y conteniendo otras conductas que ustedes podrían estar robando, qué sé yo, haciendo a lo mejor daño de otra manera, ¿se entiende? O sea, los ideales funcionan como eh, dirigiendo al sujeto hacia ese ideal, ¿tá? En general estamos hablando, por supuesto, ¿no? Entonces, en general la idea es que tanto la función paterna como la función de los ideales, que está muy ligada a la función paterna, digamos, son contenedores, son cuestiones como positivas que eh, influyen en el desarrollo del deseo del sujeto positivamente. ¿Está? ¿Se entiende? Bueno, ¿hasta acá vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, ¿Les, profe. les parece interesante el tema o no? ¿O les parece como lejano a ustedes? Profe, yo no entiendo cómo, o sea, cómo se dieron cuenta eso del declive de la figura paterna. ¿Cómo se dieron cuenta? O sea, ¿cómo, a Esos qué se son, refiere como el esos declive son, de la figura paterna? pero ¿Qué vos no me causa? escuchaste que yo lo expliqué recién. Sí, sí, pero, ¿Qué es lo que no o sea, si el entendiste? sujeto, si la ley no separa al hijo de la madre, ¿qué es lo que pasa? Bueno, lo que pasa son los efectos subjetivos de que hay más violencia, de que hay más Ah, claro. descontrol, de que hay más consumo, de que el sujeto está, nosotros decimos, el sujeto está desbrújulado, o sea, no tiene una dirección concreta en su deseo, en la constitución de su deseo. Porque la función del padre, y vuelvo a repetir que no es el padre de carne y hueso, sino que es una función, lo que hace es dirigir o constituir el sujeto, acuérdense que es el tercer tiempo, donde el padre se pone como, digamos, para que el hijo lo imite en su deseo. El padre, las instituciones, quien cumpla la función esa paterna. Y hoy en día sabemos que a nivel general, todo está, digamos, en un franco deterioro. ¿eh? En cuanto a la función que se venía dando a nivel, digamos, social de la función del padre. Entonces, no es que esto es la hecatombe y todo se va a caer y no. Estamos en una etapa de transición donde seguramente van a aparecer otros ideales o otras funciones paternas, pero nosotros estamos pasando la etapa de crisis, sería eso. Entonces, lo que produce a nivel del sujeto es una, digamos, desregulación de las conductas. ¿eh? Todo vale, todo se puede, todo desde, por ejemplo, y no estoy diciendo que esto esté mal, es un fenómeno. Por ende, los sujetos no tienen una orientación concreta. ¿ah? Solo una pregunta, ¿puede ser? Sí, claro. Un ejemplo puede ser el caso de una madre joven que tiene una hija, por ejemplo, y no tenga un padre presente, por ejemplo, y se críen como amigas y no como madre e hijas, que no haya esa Sí, diferencia. claro. Eso es un ejemplo, pero es un ejemplo, está bien, pero no es necesario, si lo tomamos como ejemplo,
no es necesariamente porque el padre no está, sino porque esa madre no da lugar a que alguien ocupe el lugar de la función paterna. En este caso es que no tiene marido, pero también podría tenerlo al marido y no darle ese lugar, el lugar de la función paterna, ¿se entiende? Bien, entiendo. Porque Sí, si sí. no vamos bueno, todo, ustedes saben que el matrimonio, por ejemplo, el matrimonio como lugar del padre y de la madre, está en franca crisis eso, ¿está? Eso es, pero ¿qué pasa? Está en franca crisis, ¿por qué? Porque si nosotros hacemos un análisis muy cortito, muy superficial, de que en general lo que pasa es que no se puede sostener las relaciones y que las relaciones están en franca crisis, es que también hay, digamos, hay poca tolerabilidad a ocupar los lugares y a lo que significa quedarse como lugar de responsabilidad y cumplir las funciones que cada uno tiene que cumplir. ¿Está? Entonces, estamos viviendo una etapa de crisis en eso. No quiere decir que esté mal, ni que esté bien, sino que, francamente, las figuras que nosotros veníamos de antes, que se habían consolidado de una manera, ahora están en franca crisis. ¿Pero para qué? Para que seguramente va a haber un cambio, pero van a pasar muchos años, porque las crisis son para aprender, ¿no? Y socialmente la sociedad aprende muy lentamente, no es una cuestión rápida. ¿Mm? Entonces, no tomen esto como una cosa de que está mal y que hay que corregirlo. No, no, son análisis que se hacen. ¿Se entendió? En ese caso, la madre sería una madre narcisista. Sí, la madre que no da lugar a la figura, a que alguien ocupe el lugar de figura paterna es una madre narcisista, ¿sí? Que cree que ella lo puede todo. Una pregunta. Sí. Si estos procesos no ocurren de la manera que tienen que ocurrir, ¿se puede generar alguna patología? Claro, por supuesto. Las patologías, digamos, ustedes ya, no sé si tuvieron el seminario sobre neurosis con Diego, ya van a tener, digamos, desde el punto de vista del psicoanálisis, de alguna manera, la no función de la figura paterna y de la constitución de la ley del padre produce la psicosis, ¿eh? En términos psicopatológicos, que son complejos. Acá estamos leyendo más lo general, lo social, digamos, lo que pasa, cómo es el impacto de esto que está pasando también a nivel social y cultural en los sujetos. No estamos hablando de la patología, pero sí tiene que ver también con esto. Sobre todo las problemáticas de consumo, chicos. El tema del consumo en cualquiera de sus variantes tiene que ver con no tener un límite. Consumo problemático estoy hablando, ¿no? De cualquiera, de cualquier tipo. Tiene que ver con los límites. Y los límites los transmite la función paterna, el lugar del padre, el lugar de la ley. Ese es el límite, que después nosotros lo interiorizamos como nuestros. Pero necesitamos, porque somos sujetos que nos constituimos con el otro, que haya un otro que ponga, que nos enseñe esos límites. Si nosotros tenemos un otro que cumple la función paterna y no tiene límites, y no vamos a aprender los límites. Por lo tanto, vamos a ser sujetos que vamos a tender siempre a estar sin límites. Y si se nos da por el consumo problemático de sustancias, y se nos va a dar por ahí. Y si se nos da por otro tipo de consumo, se nos va a dar por otro tipo de consumo. ¿Se entiende? Es constitución. Y si se nos da por la violencia, por no poder manejar nuestros impulsos violentos, y se nos va a dar por ahí.
¿Se entiende? Se va a expresar esa falta por eso. En ese caso, estaría entrando una escalada de la demanda y del deseo, una escalada, no caso, sin límites, no tendría fin esa demanda. Claro, la demanda estaría desbrújulada, sería como que el sujeto demandaría, demanda y nunca está satisfecho, siempre demanda más. Y nosotros, para manejarnos en la vida, ustedes ya lo saben porque son grandes, tenemos que elegir. Elegir significa muchas veces decir no a ciertas cosas. Esos son los límites. Para conseguir algo tenemos que decir no a ciertas cosas. Bueno, el impacto que produce todo esto es que es cada vez más difícil, porque a su vez lo que, digamos, lo que se nos ofrece para el famoso sistema de consumo que está sostenido por el sistema capitalista, todo el tiempo te está como arengando, te está invitando a que consumas. Y hay un mensaje muy claro a la sociedad: cuanto más consumís, más feliz sos, lo cual eso es una mentira absoluta. Porque eso lo único que hace es aumentar digamos, la demanda, ofreciéndote productos aumentan la demanda y te hacen creer que vos consumiendo vas a ser tal cual, como tal cual, ahí está el tema de los ideales, y no es así. ¿No? Pero bueno, eso es todo el aparato económico, el sistema capitalista que se ha metido en la generación de nuestras necesidades y se ha metido en nuestras economías psíquicas. Nos han manejado de esta manera. ¿Tá? No está mal, no está bien. Lo único que hay un punto donde los sujetos, como quedamos, si no reflexionamos sobre estas cosas, quedamos sujetos a esos consumos, ¿tá? A la creación, a que nos creen necesidades que responden a un sistema capitalista que responde a gente que se quiere llenar los bolsillos, ¿no? Es así. Profe, Bueno, y sí. además de esto de los límites que vos decías, ¿puede ser Sí. también, por lo que hablábamos la otra vez, que sea causada la violencia por la angustia? ¿O es otro tipo de violencia? No, sí, claro que sí. Sí, obvio. También. La angustia, digamos, la angustia produce, bueno, pero hay que ver cuál es el origen o qué es lo que produce esa angustia, ¿no? La angustia puede producir, digamos, se puede manifestar, puede generar una conducta violenta, por ejemplo, de bronca o de, ¿no? O violencia verbal, bueno, cualquier tipo de violencia, por supuesto. Pero hay que ver por qué se genera esa angustia, cuál es el origen de la angustia. Pero sí, una de las manifestaciones que yo decía en el seminario es la bronca, el enojo, son maneras de manifestar la angustia. ¿Sí? Se Muy me bien. ocurre, igual es una tontería, pero ¿cómo vivir, digamos, en una sociedad actual? Uno, por ejemplo, que tiene otra edad, que no le genera angustia y ansiedad a todas esas normas que están impuestas actualmente del capitalismo, del consumo, de todo lo que tiene que ser diferente a lo que uno aprendió de chico. Bueno, tendríamos que conversar mucho para eso, pero yo te puedo tirar una punta, que es una punta para todos, y es lo que yo digo. La clave está en analizar lo de afuera y analizarse uno. La clave, digamos, la verdad está adentro de nosotros. Entonces, el tema es dejar de vivir para el afuera
y dejar de seguir respondiendo a lo que nos generan como demanda y empezar a vivir para adentro, que quiere decir internamente, y empezar a descubrirnos nosotros como sujetos y ver cuáles necesidades son reales y cuáles no. Eso significa un trabajo, digamos, pero que es un trabajo muy productivo a su vez, porque cuando vos desarrollás tu verdadera comunicación con tu alma, sería, o con tu subjetividad interna, realmente podés saber qué es lo que querés y qué no. Y en el mundo te puedo ofrecer 10.000 cosas, pero vos vas a saber qué elegir. Y eso solo se logra con un encuentro con uno mismo. Ahora, ¿cómo hacer ese encuentro con uno mismo? Hay miles de maneras de hacerlo y de hecho también ya lo hay, con lo cual les digo, tengan cuidado, todo un mercado que vende productos para encontrarte con vos mismo. O sea, porque el aparato es tan, digamos, tan rápido para captar lo que le va pasando a los sujetos. Entonces, lo único es la meditación, el silencio, el encuentro con uno mismo, el estar, el conocerse, el saber cuáles son las partes oscuras de uno, qué es donde, cuáles son las carencias, qué carencias afectivas tuvo, qué no. Y esto se puede hacer solo y se puede hacer acompañado también, pero hay que ver bien qué es lo que uno elige, porque ya hay un mercado de eso que es cualquiera. Entonces, pero el camino es ese, no hay otro. Meterse para adentro, conocerse a uno mismo, mirarse sus propias sombras, y uno va construyendo ese camino, pero es ese lo único que hay es eso. Pero hay que tener mucha claridad, fuerza de voluntad, capacidad. Nosotros la tenemos, porque si nosotros estamos viviendo esta época, es porque tenemos toda la capacidad interna para vivirla. Es decir, nosotros no somos seres que no venimos con nada. Tenemos memorias y compartimos con otros problemáticas. Entonces, todas las respuestas están adentro nuestro, no están afuera, chicos. Afuera, lo que hay afuera, digamos, de nosotros mismos, es una puesta en escena, que es como un cuento, una película que estamos viviendo y que nos hacen creer que es real. Eso no es real. ¿Está? Pero bueno, está en cada uno querer recorrerlo y querer meterse adentro y ver con qué cuenta y animarse a ver lo que tiene que ver. El proceso es de cada uno, chicos. No es grupal, no es con otros, es de uno. Eso es lo único que le puedo decir, que no es poco. ¿Eh? Que estamos capacitados, que tenemos todas las herramientas para hacerlo, cada uno las tiene, solo la tiene que buscar, siendo honesto con uno mismo. Sí, ¿qué me decías? Y te quería preguntar sobre cuál se cree, o sea, cuál se explica como causas o qué cambió en nuestra sociedad. Ay, no, perdóname, pero no te escucho bien. ¿Ahí se escucha mejor? A ver. Hola. Sí, ahí te escucho. Sí. ¿Cuáles son, digamos, las causas o qué cambió en la sociedad para que se dé este declive de la figura paterna? Bueno, es un proceso que se viene dando desde hace muchos años, por eso puse comienzo del siglo XX, 1900. Nosotros ya estamos en el siglo XXI, así que llevamos más de 100 años en este declive, ¿tá? En este inicio del declive.
se pueden nombrar muchas cosas. Una de las cosas que puede ser más como visible para ustedes es el avance del feminismo, por ejemplo, ¿no? O sea, el feminismo empieza a aparecer a principios del siglo XX. Ustedes saben que una de las cosas que más ha estado en los anteriores siglos sometido es el lugar de la mujer, la función de la mujer. Bueno, esto ha estado, por razones también sociales y culturales, como, digamos, tapado. Entonces, a principios del siglo XX comienza, digamos, un fenómeno que nosotros hoy lo llamamos como el feminismo, que empieza, pero en realidad es un fenómeno social y cultural, donde empieza a haber un desarrollo y una problematización del lugar de la mujer, que nada más que significa el comenzar a aceptar desde lo social y cultural la energía femenina, porque no es el lugar de la mujer, es la energía femenina. Todos tenemos, tanto varones como mujeres, energía femenina y energía masculina. Entonces, durante muchos siglos eso ha estado en desequilibrio. Entonces, por ejemplo, este proceso de la declinación de la figura paterna como figura masculina, ¿no? Tiene que ver, por ejemplo, con esto, o sea, con cómo la energía femenina ha empezado a intentar equilibrarse y estamos en franca lucha con eso, digamos, en crisis. Entonces, bueno, eso es, por ejemplo, uno de los elementos. Después hay otro. Lo que pasa es que, a ver si me entienden, díganme si me entienden, todas las instituciones, es decir, todo lo que ha creado el hombre a lo largo de los siglos, antes del siglo XX, ha sido las instituciones, las escuelas, la educación, la forma de pensar, la forma de producir, todo tenía como una forma, un formato que era dirigido por la energía masculina. Todos los procesos históricos estaban como liderados y el modelo era la energía masculina. También por eso la figura paterna es una figura, digamos, que produce ahí un corte, ¿se entiende? Eso responde también a esa época. Entonces, eso entró en franca crisis. Eso es lo que hoy estamos viviendo como crisis de la política, crisis de la política. ¿Por qué? Porque la corrupción, digamos, salió a la luz de alguna manera. Bueno, todo empieza a salir. ¿Por qué? Porque justamente ya no está más el liderazgo o digamos, como la única energía, la masculina. ¿tá? Entonces, bueno, todo eso va a necesitar capaz que 100 o 200 años más para que se equilibre, lleguemos a un equilibrio, donde las dos tenga que ser como tiene que ser, donde las dos energías sean respetadas, sean, digamos, tenidas en cuenta, por así decirlo. ¿Se entendió? Sí, gracias. En ese ¿Sí? caso también Sí. en Sí. ese caso también es por eso que venimos de una ley a donde era todo muy estricto y ahora como que hay un liberalismo más Claro, extremo, claro, entonces como que no hay un límite. claro, tal cual. Eso es, exactamente eso es, Amarcio. Es Es como una como la crisis. liberación. Ahora, toda la gente que, digamos, de alguna manera, porque todos hemos estado viviendo con esta lógica, digamos, cuando esto se desarma nos parece un horror, pero en realidad es parte del proceso histórico que nosotros estamos viviendo. Por eso nosotros estamos capacitados para esto, porque vieron la frase, nunca nadie tiene lo que no puede soportar, sería, ¿no? Es decir, es porque tenemos las herramientas para
social y elaborar esto y continuar el proceso, porque los procesos históricos son así. Si a nosotros nos toca vivir este momento, es por algo. Entonces, esto tiene que ver con una concientización de este proceso, sin evaluarlo, sin decir está mal o está bien. El tema de la violencia en el mundo, ustedes miren, dedíquense un día a mirar las noticias internacionales o miren las noticias de violencia que hay en todo el mundo. Es impresionante. Y eso responde, digamos, desde esta perspectiva, por supuesto, responde a esta problemática. Pero como es una problemática muy compleja, también puede, seguramente que responde a otras problemáticas. ¿Se entiende? Esta es la mirada que yo les puedo acercar desde el psicoanálisis. Por eso les traje, ahora va a haber una Power donde hay varios autores interesantes que analizan profundamente este fenómeno para que ustedes, si les interesa, puedan leer otros autores, o al menos tengan, digamos, a la mano autores que son consistentes en este análisis. Ahora ya se los voy a... Ahora, bien. Bueno, seguimos entonces que en el texto del malestar en la cultura, que nosotros lo vimos, ¿se acuerdan? En Ser humano y su medio, que ahí nosotros planteamos, no sé, seguro que no se acuerdan, pero el tema de la pulsión de vida y pulsión de muerte, y cuando analizamos las dos, vimos que la violencia venía de la pulsión de muerte, ¿ah? La violencia, la autodestrucción. Entonces ahí Freud nos advertía sobre los riesgos de la desmezcla pulsional. La pulsión de muerte se expresa como la tendencia a la destructividad característica de los hombres. Lo que hace ahí Freud, y esto es interesante, que lo que hace es reconocer, digamos, y dice, bueno, todos los hombres tenemos una desmezcla, los sujetos tenemos una desmezcla pulsional. Tenemos pulsiones de vida que nos van a llevar a construir, generar, digamos, bueno, traer seres al mundo, bueno, todo esto de que es crear y procrear, y tenemos en la misma cantidad la otro tipo de pulsiones que nos lleva a la destructividad. Entonces, la violencia, la agresividad es parte de nuestra constitución pulsional, de nuestra energía. Entonces, eso es importante ver, que es parte nuestra, que nosotros como seres, para vivir en sociedad, tenemos que aprender a reprimir los impulsos destructivos, porque si no nos destruimos a nosotros mismos. Pero ¿qué pasa que cada vez podemos contenerlos cada vez menos? Esa es la gran pregunta. ¿Qué pasa que cada vez hay más violencia? Ahí vienen los otros análisis. Porque hay más frustración, porque hay desigualdad, porque hay inequidad, porque hay mala distribución de la riqueza, y de riqueza no hablo solamente de plata, hablo de todo. Entonces, bueno, el desequilibrio hace que también las pulsiones subjetivas estén desequilibradas. ¿Ah? Es interesante hacer ese análisis. Bueno, es necesario entonces una mezcla equilibrada de ambas pulsiones que se regulen entre sí, para que el hombre no tienda específicamente a su destructividad. Bien. Jacques Lacan, que es otro psicoanalista posterior a Freud, sitúa la problemática en el discurso capitalista, lo que habíamos visto, o el modo de vivir capitalista que impone el deber del para todos. Es decir, todos tienen, por ejemplo, un imperativo que es el empuje al goce,
que es el característico del consumo, es lo que les explicaba hoy, es decir, todos tienen que ser felices, todos tienen que gozar a través del consumo, como que el consumo de los productos que obviamente ellos hacen, que todos hacen, te va a dar la garantía de la felicidad, cuando realmente no es así para mí. Pero que a la vez genera segregación y sujetos que quedan por fuera del sistema social. ¿Qué pasa con esos sujetos segregados, que somos todos, en algún aspecto, y segregados y de alguna manera, no me escriban chicos porque no sé cómo llegar ahí a la pregunta. Entonces, ¿qué pasa con esos sujetos segregados y que quedan por fuera del sistema social? Justamente van a ser los sujetos que van a querer lo que no tienen. Por eso el sistema desequilibrado genera siempre violencia. La segregación y sujetos que quedan por fuera del sistema, que no pueden acceder, que cada vez son más, al menos acá en la Argentina, es lógico que vayamos a un sistema de mucha más violencia de la que hay ahora. Este por fuera de la ley que regula los lazos sociales produce el fenómeno de apropiación del otro, de sus objetos, de su cuerpo, de su tiempo y de su propia vida. Y acá voy a hablar de un tema que es muy interesante, que les aconsejo que en algún momento lean algo de eso. Y que se llama, que es un término que lo introdujo Foucault, no sé si lo conocen, que es ya murió, pero es un tipo fuera del contexto, se lo puede leer en cualquier momento. Foucault es el que hizo un análisis político y social de la sociedad impresionante, y que como que en su desarrollo teórico, que por supuesto acá no lo voy a dar, pero introduce un término que se llama biopolítica de los cuerpos, en relación al fenómeno de apropiación del otro que hace la ciencia médica. ¿No? La apropiación de sus objetos, de su cuerpo, es decir, esto de tratar al otro como un objeto y tomarlo como posesión para analizarlo, partirlo en partes, digamos, y hacer una política en relación a eso, bueno, eso se llama biopolítica de los cuerpos. Es muy interesante esa perspectiva para hacer un análisis del discurso de la medicina. O por lo menos para poder saber dónde estamos parados, chicos. Porque eso también, ese discurso también responde al capitalismo. Si no, miren la medicina dónde está. Hay una forma de la medicina que es totalmente un comercio, que es totalmente un consumo, y ustedes lo saben. ¿Tá? Que es lo más alejado que tiene que ver con una construcción de la salud, del bienestar, del bien vivir. Nada que ver, es consumo de tecnología o consumo de psicofármacos, para hablar desde la salud mental. La respuesta que da el discurso de la medicina muchas veces es solo eso. Entonces, tenemos que saber dónde estamos parados ahí. ¿Está? Bien, hay que situarlos, volvamos, porque si nos vamos para lo social, pero vieron qué interesante que es el tema tomado desde acá. ¿Les parece interesante o no? Sí. Sí, Bueno. sí. Hay que situar los conceptos. El concepto de agresividad para el psicoanálisis, que es propio de la relación imaginaria especular. ¿Tá? ¿Qué quiere decir esto? Que cuando nosotros construimos nuestro yo, siempre es en relación al otro
Eso significa la relación imaginaria especular. Y ahí, en esa constitución del yo, cuando se acuerdan la teoría del espejo y todo eso, la teoría psicoanalítica lo que dice es que ahí se genera la agresividad en relación a la imagen del otro. Si podemos situar el momento, es ese momento donde ahí aparece la agresividad. La destructividad se inscribe, la destructividad, o sea, la necesidad de destruir al otro se inscribe en otro registro, que es la expresión de la pulsión de muerte, en tanto atraviesa la imagen y se dirige al ser del otro. Bueno, ese es un capítulo súper interesante y hay un libro para el que quiera leer este tema que es muy interesante, que se llama, también el título, que se llama ¿A quién mata el asesino? De Silvia Tendlars. El que tiene ganas lo anota y lo agenda, que es muy interesante de leer y que analiza esto, ¿no? O sea, cuando el sujeto mata a otro, va a matar realmente, ¿eh? ¿A quién está matando? Es decir, más allá de la imagen del cuerpo físico, lo que está yendo es al ser del otro, que en definitiva es el ser de uno mismo. La tesis de este libro, que es muy interesante, dice que cuando la persona mata a otra persona, se está matando a sí mismo, su propio ser. No es cualquier cosa la tesis esa, ¿eh? Bueno, está interesante. Pero eso sería como una antítesis entre no conseguir suicidarse, entonces automáticamente busca a otro como un espejo para tratar de Claro, suplir así es. ese acto. Sí, pero en el sujeto no aparece la necesidad de suicidarse. No es una alternativa para el sujeto. El sujeto lo ve al otro como que es el que tiene que matar, porque ahí se le van a terminar los problemas, por ejemplo, ¿no? No ve eso, ese análisis lo podemos hacer nosotros, pero sí está bien lo que vos mirás, como lo mirás es así. ¿Tá? Bueno, también el suicidio tiene que ver con esto, es una expresión de la pulsión de muerte totalmente, ¿no? Es como que la pulsión de muerte gana ahí. El tema del suicidio lo vamos a ver en defensa, tenemos un seminario específico sobre eso, ¿tá? Y lo vamos a relacionar con esto. Son diferentes modalidades de expresión del odio, que va desde el rechazo hasta la destrucción del otro. Bien. Acá les decía los autores que analizan estos temas, bueno, Freud y Lacan desde el psicoanálisis tienen textos muy interesantes. Zygmunt Bauman, que es un sociólogo francés, que se los recomiendo, está muy bueno. Georges Canguilhem, que tiene un texto que se llama Lo normal y lo patológico también. Acá está Michel Foucault, que es el filósofo francés y politólogo, y Slavoj Žižek, que también es un filósofo esloveno. Y este tiene un texto específico sobre la violencia que se llama Sobre la violencia, 6 reflexiones marginales. Así que el que lo quiere, el que le interesa el tema para el análisis, les ofrezco y les comparto estos textos. Bueno, vamos a ver entonces ahora algo que les gusta más a ustedes, que es las perspectivas para analizar la violencia o los tipos de violencia que hay. Es decir, los diferentes tipos de violencia que, entre comillas, por supuesto, las clasificamos porque le tenemos que dar una vuelta de análisis, nada más.
Pero bueno, vamos a ir a ver las particularidades de cada una. La violencia subjetiva, que es la que aparece de un modo visible y es ejecutada por un sujeto que podemos definir al instante. Se la ve como una perturbación del estado de cosas. Es la parte más visible de otras formas de violencia. ¿Tá? Sería la más... La violencia objetiva es, ya empezamos con que es invisible. Es la inherente al estado normal de las cosas y se sostiene o se ve como normalidad. A ver si se les ocurre algún ejemplo. Vayamos al campo de ustedes, al campo médico. ¿Hay violencia? No es algo naturalizado, pero puede estar la violencia obstétrica, en donde se le impone a la mujer una forma de parir. Totalmente. Sí, o el hecho, a lo mejor, por ejemplo, de que ciertas especialidades dentro de la medicina sean para un género o el otro, también está como relativamente normalizado. O cualquier procedimiento que pueda ser invasivo para el paciente. Y que no se le diga al paciente y no se le explique, y digamos, eso es violencia invisible, y que está Claro, pero totalmente naturalizado. si el procedimiento es necesario y se le explica al paciente y se lleva un acompañamiento, por más de que sea algo que violente al cuerpo, No, ahí no para mí no es sería violencia. no, ahí no sería violencia. Digo, lo que no es explicado, lo que no es, digamos, manifestado, ¿no? Por supuesto, no. Digo, no, tampoco, no todo es violencia, ¿eh? Pero sí muchas veces, como decían, hay procedimientos que son como naturalizados para el médico y que él no entiende que los tiene que explicar, ¿eh? Y son Uno- vividos como violencia del que No lo caso, sufre, digamos. quando o próprio médico, no caso, nesse sentido, quando impone sua voluntad sobre o paciente. Claro, sin explicársela, sin darle opciones, sin decirle, mirá, existe este procedimiento, vos podés elegir cuál. ¿Ah? Eso, chicos, todo el tiempo. O sea, traten de ustedes no hacerlo, porque me parece que esto es para ir abriendo los ojos y empezar a ver qué es lo que no tenemos que hacer nosotros. ¿Ah? También simbólicamente todos los juicios y prejuicios, digamos, de la cabeza del médico hace Muy bien. Por eso yo insisto tanto en que no hay que hacer análisis de lo que está bien o está mal, porque eso es caer en prejuicios. Siempre hay que estar con la cabeza lo más abierta posible a todas las posibilidades y respetar que los sujetos toman decisiones y que se equivocan y es lo que por ahí tienen que hacer para su aprendizaje. O sea, nosotros no somos jueces de nada. Por más que capaz que sabemos un poco más o manejamos un poco más otros discursos, eso no nos da poder de ser jueces de nadie. ¿Tá? Bueno, dentro de la violencia objetiva tenemos la sistémica y la simbólica. Ahí vamos a entrar ahí más. La violencia sistémica es inherente al sistema político, económico, social y cultural. Esa la vemos y la vivimos siempre. Ahora la estamos viviendo desde el sistema político un montón. Bueno, económico ni hablar. Bueno, de todo. Son también las más sutiles formas de coerción que imponen relaciones de dominación y de explotación, incluyendo las amenazas de violencia. No sé si se acuerdan, hace unos meses o el año pasado, hubo un caso en Estados Unidos donde los policías, hay muchos de estos casos, donde los policías mataron a un negro, una persona de color. ¿Se acuerdan? Hubo un caso como muy llamativo que hizo una George explosión. Floyd. Sí, eso fue impresionante, ¿no?
bueno, son las más útiles formas de coerción. Eso viene pasando muchísimo. El ejemplo paradigmático es la violencia sistémica fundamental del capitalismo, generadora de pobreza y exclusión social. Bien, la violencia simbólica es la violencia encarnada en el lenguaje y sus expresiones. Un ejemplo de ello es la actual política. Ahí está, la biopolítica postpolítica, que sostiene dejar atrás las posturas ideológicas y se centra en la administración de expertos. Lo hemos vivido con esto al inicio de la pandemia, las cuestiones de los expertos, que en realidad hoy, si hoy lo vemos así, que es muy actual, nadie sabe nada, seguimos sin saber nada, digamos, o empezamos a saber muy poquito, pero sin embargo la postura ideológica, como que da la idea de que sí, de que esto es así. Desde esta perspectiva, el único modo de movilizar a la gente es con el miedo, la inseguridad. Esto es una política en sí misma y como política es violenta, chicos, porque a nosotros nos manejan con el miedo. Imagínense que el miedo al virus paralizó el mundo. ¿Tá? Y hoy vemos que en realidad, no sé, cada uno sacará sus conclusiones, pero que muchas de las cuestiones fueron, digamos, demasiado extremistas. Está bien, no se sabía, no se puede hacer un análisis complejo, pero sí lo que hay que reconocer es que a nosotros nos manejaron con el miedo. ¿Y qué miedo? Porque eso es lo que hay que ver, el miedo a la muerte. Entonces, fíjense que un elemento tan constitutivo del sujeto, que es el miedo, porque es una emoción de las más básicas nuestras, lo mismo que la angustia, es decir, el miedo, ya lo vimos, es una forma de angustia también, digamos que es una emoción básica nuestra, cómo nos manejan a través de eso. Sí, cómo manejan a la gente a través de eso. No sé si ustedes saben, pero yo lo veo en mi consultorio, muchas veces, por supuesto, es el miedo más la exposición al virus, pero el miedo produce produce una baja de defensas del sujeto y por ende está más vulnerable a contagiarse. ¿Tá? Eso está probado, hay estudios. Así que ojo con el miedo. ¿No? Bueno, otro tipo es la violencia divina, que es un tipo de violencia que depende del punto de vista del observador, es la que surge de la nada, que aparece como injusticia, como capricho, como sin sentido. Se produce por fuerza de la ley, destruye sin límites y sin ningún sentido. Es signo de la injusticia del mundo, de ese mundo que carece de vínculos. Yo porque le quiero dar ejemplos, hay un movimiento en Europa, que no sé si ustedes lo conocen, que se llama Los Indignados. ¿Lo escucharon? ¿Lo vieron alguna vez? Bueno, sería este tipo de violencia, ¿no? O sea, generada, depende del punto de vista del observador, es decir, cómo uno lo analiza, ¿no? Pero a su vez está atada como a un sentimiento como de capricho, como que surge de algo que a mí me parece que es. ¿Ah? ¿Esta violencia entraría dentro de la violencia objetiva? Pero, ¿o por qué sería? Sí, dentro de la violencia objetiva. Pero ¿por qué si depende del punto de vista del observador? Depende del punto de vista del observador, cómo la analiza.
pero en realidad el que la sufre es el sujeto, el que la expresa sería, ¿no? Es decir, Un ejemplo de esto podría ser el bullying, ponele. sí, puede ser el bullying. Sí, ¿vieron esas situaciones donde uno se siente violentado y el otro dice, no, pero nada que ver? O sea, por ejemplo, puede ser una situación de bullying donde yo digo, pero vos te estás burlando de mí, me estás diciendo esto, y por ejemplo quiero pegarle o trato de sacar violencia o bronca dentro mío, y el otro dice, no, nada que ver. O sea, no, o sea, no reconoce esta cuestión. Entonces el que la expresa lo siente como una injusticia, como un capricho, como un sinsentido. Porque el otro no lo está sancionando, no lo está aceptando. ¿Se entiende? Sí, ya entendí. Bueno. Muy bien. Y la violencia mítica, que tiene un sentido que es el de instaurar un derecho poniendo límites, culpando y castigando. Demanda sacrificio y es expiatoria. Es más del orden del ser. A ver qué se les ocurre, qué ejemplos se les ocurre. A mí me La suena religión. guerra, Iglesia. La ¿Las religión. qué? Las guerras. porque el soldado cuando vuelve se otorga una medalla de honor y es expiatorio de todas las muertes en su nombre. Pero no sé si va por ese lado. Lo que pasa es que si nos metemos en el terreno de la guerra, vieron que las guerras tienen mucho... si vos te metés en el terreno de la guerra, tenés que hacer un análisis de por qué la guerra. Hay un texto de Freud que se llama así, el porqué de la guerra. Que es una pregunta que le hace Einstein a Freud y le pregunta, ¿por qué existe la guerra? O sea, si te metes ahí, tenés que ver, digamos, cuál es el origen de la guerra. En general, los orígenes de la guerra son territoriales o de recursos o limítrofes, geográficos, políticos, ¿no? En general. A ver si se les ocurre otra cosa más. La religión. Eso, las cosas, las religiones o los mal llamados terroristas, ¿no? Para Estados Unidos, que serían las guerras santas o religiosas, en el sentido de que quieren instaurar un derecho. Por ejemplo, los musulmanes, y ahí vieron que hay una fracción de musulmanes que son violentos, que por ejemplo producen atentados, cuando produjeron el atentado en Francia, que pusieron una bomba en una revista que había hecho un chiste, una revista de chistes de de París, que había hecho, digamos, un chiste sobre los musulmanes, o sobre Alá. Bueno, o sea, defendiendo esos derechos, instaurando un derecho nuevo, y por supuesto desde ahí culpando y castigando. Por ejemplo, eso se me ocurre, ¿no? Profe, también puede ser Los- lo del abuso del poder o un gobierno autoritario. También, claro, por supuesto. Eh, estos que se ponen los hombres bombas, ¿no? Bueno, que generalmente están muy ligados a lo religioso. ¿eh? Yo nunca vi a alguien que se demande sacrificio digamos, y se mate a sí mismo por una causa política pura. Siempre está digamos, lo religioso en el medio. Puede ser que haya habido, yo nunca vi, así tan visible. Sí, por ejemplo, ahora se me está ocurriendo que estoy hablando, la época del proceso nuestra, donde en los montoneros, cuando fue antes del proceso, los movimientos montoneros, que sí, digamos, bueno, había chicos de 18 años que
bueno, que si tenían que morir, morían por la causa, ¿no? De hecho, el proceso da muestra de eso también, ¿no? Eso es muy como para analizar. Bueno, y es del orden más del ser, digamos, más profundo esto, ¿no? Bien, hasta acá entonces una mirada sobre el tema de la violencia, que por supuesto es solamente una cuestión introductoria, pero son elementos que ustedes tienen como para analizar el tema de la violencia. Ahí estoy pensando en el problema, en la situación problemática, porque me parece que es muy interesante también hacer este análisis, que es el tema de los accidentes. Los accidentes son una forma de violencia dentro de cualquier tipo de accidente, ¿eh? Pero los accidentes donde justamente hay politraumatizados son situaciones de mucha violencia, es decir, donde la violencia se manifiesta a nivel físico. ¿Ah? La energía que se genera en un choque, en un accidente, es de una violencia física, vamos a ponerlo así, impresionante. Entonces hay que mirar también el tema de los accidentes como situaciones de violencia. Hay muchas interpretaciones sobre eso. No tenemos que juzgar, pero sí ver el tema de los accidentes como situaciones de violencia, ¿tá? No es solo la violencia, digamos, la violencia está también en nuestros cuerpos, ¿tá? Bueno, hasta acá el tema de la violencia. Después tenemos un análisis, yo no hice tiempo para armar el Power todo, pero tenemos un análisis que les quiero mostrar, espérenme un segundo. A ver, voy a volver, que es el tema del consumo problemático. Acá está. Que yo les puse una bibliografía, ahora se los comparto. Que es digamos, un estudio, es un librito chiquitito, pero que está muy bueno, les voy a decir qué es lo que me parece interesante a mí, pero por supuesto léanlo entero porque no tiene desperdicio, que es un trabajo que hizo la Defensoría del Pueblo, de la Defensoría de Niños, Niñas y Adolescentes de la provincia de Santa Fe, hace unos 2 o 3 años, o sea que es algo muy actual, que son aportes acerca del tema del consumo problemático en niños y niñas y adolescentes, ¿eh? Es un librito, yo se lo subí, se los pasé, lo tienen que tener en la bibliografía, donde hace toda una introducción, por supuesto, al tema, pero me interesa mucho que vean este paradigma. El punto que son los paradigmas, con relación a cómo, porque lo van a ver también en defensa, pero me interesa que lo vean acá para tener elementos de análisis y de cierre del problema, que es donde se analizan los múltiples paradigmas, conceptos, enfoques y modelos para analizar la problemática, ¿no? Es decir, que existen distintos paradigmas de abordaje del consumo de sustancias y como tales se manifiestan en conceptualizaciones y en prácticas, quiere decir en modos de abordaje. Si bien puede reconocerse de cada uno un momento de origen, no existe una sucesión lineal a través del tiempo, porque son modelos que a veces coexisten, ¿tá? No es que uno después del otro, porque hay distintas formas de abordar la problemática del consumo. Por el contrario, todos ellos conviven, dialogan y entran en tensión. Cada uno analiza desde su perspectiva la interrelación entre la sustancia, el sujeto y el contexto, ¿tá?
Porque acá, desde el punto de vista de salud mental, lo que más nos interesa, por lo menos a mí, lo que me interesa transmitir, es que el problema no es la sustancia en sí, ¿tá? Porque la sustancia existe y existió a lo largo de toda la humanidad, ¿no? Sino es la interrelación, la relación que el sujeto establece con la sustancia. Y ahí entra lo que hablamos hoy del tema del capitalismo. Es decir, si la sustancia nos la ponen, nos la pintan, digamos, como una sustancia necesaria para nuestra constitución psíquica o para nuestro ser felices o lo que sea, va a tener, digamos, y nosotros la consentimos a eso, vamos a hacer una relación con la sustancia dependiente, psíquicamente. Por eso es muy importante ir a ver qué lugar tienen las sustancias o las cosas para nosotros. ¿Ah? Y a partir de ahí, qué relación, qué interrelación o qué relación se da entre el sujeto y la sustancia. Porque ahí vamos a poder ver si es una relación de abuso, si es una relación de consumo, y qué lugar tiene en la economía psíquica del sujeto. Eso es lo más importante. No si la demonizamos, no la demonizamos, tenemos que suplantarla, tenemos que sacarla de la existencia, porque no va a salir de la existencia, ¿se entiende? Hay que ver, digamos, cómo miramos nosotros la relación del sujeto con la sustancia y qué le produce esa sustancia a ese sujeto. Para mí, desde el punto de vista de salud mental, ese es el eje que tiene que llevar a todos los análisis que podamos hacer de eso. ¿Tá? Bien, entonces, dentro de estos múltiples paradigmas, yo lo que les aconsejo es que enfoquen en este punto, porque si hay alguna pregunta en el final va a ser de este punto. ¿Tá? Que de hecho, sí. Este PDF no está subido ni está puesto en la guía de lectura de la UADP. ¿Usted lo podría...? ¿En serio? Sí. Pero Hay si yo Bueno, fotos está. de la OPS y de la OMS y la guía de preguntas que ustedes le subieron al entorno, pero esto no está. Bueno, gracias por decírmelo, porque lo que yo ordené es que, digamos, le pedí a la coordinadora que sacara el texto de la OMS, dejara el de la OPS y ponga este en vez de ese. Se ve que no me entendieron. Bueno, Así que gracias. Ahora lo voy a hacer. Profesora Marcela, ¿quieres que pase el link? Sí, si querés pasarlo, bárbaro. Pasarlo subo acá ahora para que lo tengan acá, Sí, lo pero subo igual acá yo en me el- encargo de que lo suban, de que lo tengan subido al entorno también. ¿Ah? Gracias. Sí, Porque ahí es está en lo el... que- Yo pasé el ¿Hay link. una guía ¿Eh? de este tema? ¿Hay una guía? Porque se había nombrado como que nos focalicemos en este PDF, ¿no? Sí, hay una guía. La guía que les hice de las preguntas es sobre eso. Sobre este Sí. PDF. Ok. Sobre este PDF específicamente creo que hay una o dos preguntas sobre el tema Buenísimo. ¿eh? En Pero todo no caso, sobre todo, porque lo que les estoy diciendo es que este es el capítulo que más me interesa que lo tengan claro. ¿eh? Es decir, porque la idea es el abordaje general de dos problemáticas, la problemática de la violencia y la problemática del consumo problemático. Y estamos en la UADP de niñez, por eso me interesa el abordaje del consumo problemático en niños, niñas y adolescentes. ¿Está? sí, ¿Se perfecto. entiende? Sí. Entonces, para acá lo que más me interesa es que ustedes lean esto, que son los distintos paradigmas que existen
en cuestión de la forma de analizar la problemática desde este lugar. Después, esto es todo interesante porque después también lo que hay en los capítulos siguientes son maneras de mirar las políticas, de mirar la prevención y la promoción. Está bueno para ustedes, les va a venir bien para su mirada de promoción y prevención. Pero desde el punto de vista estricto de salud mental, lo que me interesa es que tengan claro los paradigmas, los conceptos y los modelos de análisis, porque eso es la idea del seminario de hoy. ¿Está? Buenísimo, sí. Gracias. Profe, ¿Comprende? yo tengo una última duda. Sí. La violencia estaba definida como la fuerza para conseguir un fin. Y desde el punto de vista del psicoanálisis habíamos dicho que era un fenómeno que manifiesta la acción de una fuerza. Pero ¿hay algo como más concreto en el sentido de una acción violenta en sí? ¿O es solo eso? No, es solo eso. Es solo eso. Claro, porque desde ese punto de vista hay muchas situaciones que pueden ser parcialmente violentas. Sí. Es que la idea es que ustedes vean que la violencia es parte de nuestra vida. Porque nosotros estamos acostumbrados a analizarlo como algo negativo que no tiene que existir. Y la idea es que ustedes vean que existe en todo el tiempo en nuestras vidas. Claro, o sea, Porque cualquier cosa que consigamos con fuerza, ya sea una fuerza negativa, positiva, lo que fuera, es claro, violento. y que no respetemos al otro, los derechos del otro, lo que sea, el pensamiento del otro, es violencia, sí. Pero por eso el contenido que tiene la palabra violencia es como muy negativo para nosotros, pero en realidad para poder analizarlo hay que ver que forma parte de nuestra vida. ¿Ah? Claro, gracias. El contenido semántico sería, ¿viste? El sentido que le damos a la palabra. ¿Eh? Sí, tal cual. Pero por ese sentido muchas veces no la vemos. ¿Se entiende? Claro, y ahí ese entra es- lo simbólico y lo sistémico. Lo Claro. emotivo. Y ese es el sentido, esa es la idea. Me parece que ustedes tienen, acá se aplica esto, de que si nosotros sancionamos, le damos un sentido a la palabra, por eso es tan importante la palabra, estamos dirigiendo nuestro pensamiento, nuestra mirada hacia no ver eso, porque es malo. ¿Se entiende? Claro, lo más importante es ante todo librarnos de los prejuicios y de Claro, por los juicios de eso valor. no. Eso, esa es la idea. Si ustedes pueden entender eso, maravilloso. Hay que sacarle el contenido negativo o positivo a las palabras cuando analizamos algo. Y para eso tenemos que despojarnos de nuestras creencias, de nuestros prejuicios y de, sobre todo, sentirnos jueces, porque sabemos un poco. Porque Claro. la verdad que sabemos un poco. Genial, ¿Está? gracias. Sí. Bueno, no, gracias a ustedes. ¿Se entendió? Bueno, gracias que me avisaron esto, ahora lo voy a corregir y lo voy a subir. Y les voy a pedir que suban el seminario, ¿quieren? Sí, profe. ¿Sí? Bueno, Sí, perfecto. profe. Sí, Porque no hay una bibliografía específica del seminario, yo lo fui armando con distintas cosas. Total es Dale. cortito. ¿Sí? Sí, Bueno, Dale, muy bien. gracias. Nos Gracias. vemos Gracias, hoy. profe. Gracias, profe. Quieran. Gracias. Chao.